Gracias por estar acá. Qué momentos duros, ¿no? Esto ha herido al país y todavía la herida está abierta. Gracias, viceministro, por venir hasta acá. Ya conoce el camino. La primera vez es difícil llegar, pero seguramente será más fácil la siguiente vez. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, Claudia. Un saludo a todas las personas que nos van a ver, nos van a escuchar y tal vez mañana nos van a leer. En el Para mí es un periódico, placer. sin duda. Es un placer estar acá. Para mí, lo que te decía al inicio, es la primera vez que vengo al canal, a este estudio. La verdad me ha gustado. Muchas felicidades a La Razón por tener estos estudios y realmente que nos puedan dar cobertura para poder hablar de temas tan importantes como es el tema tributario. Gracias, viceministro. Y una crisis de los medios impresos tremendos en todo el mundo. Ya no es tiempo de vivir solamente del papel. Tenemos que transformarnos y siempre digo que nos salen plumas, escamas, picos, tenemos que nadar, tenemos que volar, tenemos que hacer papel, tenemos que hacer La Razón, tenemos que hacer Extra, tenemos que hacer información digital, tenemos que hacer estos programas de streaming, hacemos radio, hacemos televisión, hacemos programas de deportes, es lo que toca en estos tiempos de transformación también del periodismo. Viceministro, quiero hacer referencia ahora a los impuestos, a las recaudaciones, hablemos de la plata en un momento de crisis mundial. Y acá yo tengo un festival de siglas, porque cuando hablamos de la recaudación de mercado interno, tenemos que tomar en cuenta varios tributos. IVA, este todavía es más conocido, el IT, el IUE, el RC-IVA. En fin, es un festival de letras, las letras vienen a ser lo de menos, sino a veces las dificultades para esto. Tengo entendido que en cuanto a las recaudaciones del mercado interno, viceministro, usted me va a corregir si me equivoco, hasta agosto de este año, la recaudación del mercado interno llegó a una variación porcentual positiva del 24%, de 23.939 millones en 2022, al mismo periodo de 2021 a 19.302.9 millones, es decir, 4.636.000,6 millones más. Esto quiere decir que nos han apretado más, quiere decir que la población está más ajustada, quiere decir que hay políticas inteligentes. ¿Qué quiere decir en esta subida, viceministro? Y dígame si me he equivocado en algo. No hay una equivocación, pero sí, yo quiero complementar lo que tú decías. ¿En qué sentido? Tú hacías una lectura de lo que es la recaudación del mercado interno, pero en realidad... ¿Qué quiere decir el mercado interno? Comencemos por ahí. Lo que ahí se trata es de la recaudación que hay dentro del territorio nacional y que son aquella recaudación que lo hace impuestos nacionales, ¿no? En composición a todos los impuestos que genera impuestos nacionales, el IVA, el IT, el IUE, ¿no? Entonces, todo lo que recaudamos en el mercado interno. Como su nombre dice, mercado interno, no está tomando en cuenta lo que estamos recaudando por tema de comercio internacional. No, por eso competencia que eso recae sobre la aduana nacional. Sí. Y aquí yo te quiero contar un elemento importante, Claudia. Nosotros, como gobierno nacional, tenemos dos administraciones tributarias. Una de ellas es impuestos internos, servicios de impuestos nacionales, y la otra es la administración aduanera, la aduana nacional de Bolivia. La que tú leías, la cifra de los 23.000 millones, es lo que recauda impuestos internos. Pero es importante también reflejar cómo está yendo en el comportamiento la aduana nacional. La aduana nacional que recauda impuestos por la importación de mercancías a nuestro territorio. Entonces, cuando tú sumas a esas tus dos administraciones tributarias, sumas cómo se están comportando, la recaudación en el país alcanzó a 45.000 millones ya al mes de septiembre. Sumado tanto recaudación mercado interno como recaudación por concepto de comercio internacional. O sea, es lo que recauda aduana más lo que recauda el Servicio de Impuestos Nacionales.
Fíjate acá. A ver, ¿no? Mira. vamos a Poner enfocar así. el cuadrito. Ahora sí, viceministro, ahora sí lo tenemos. No lo quite, no lo quite, Ok. ahí mismo. Ok. No lo hemos congelado. Ahí, vamos. ¿Ahora sí Fíjense. está congelado? Ahora sí está congelado. Vamos. Cuando uno se mira estos datos, fíjense que el año 2022, al mes de septiembre, es decir, hace 15, 16, 20 días atrás, nosotros hemos alcanzado una recaudación de 45.237 millones de bolivianos. 45.237. ¿No? Tú me dirías, esa cifra es cómo se comporta respecto al año pasado. Respecto al año pasado, esa cifra significa un 24% más, ¿no? Alguien decía que hay un efecto rebote, que el resultado de que la economía es un efecto rebote y que vamos a recaudar más, ¿no? Yo te estoy diciendo, es una comparación con respecto a un periodo de gestión donde ya éramos gobierno, ¿no? El 2021. Respecto al 2021, en este dato te estoy diciendo que la recaudación tributaria, tanto por impuestos nacionales como de la aduana nacional, superó en 24% a similar periodo del año 2021, ¿no? Si uno lo compara con el 2020, para hacer un poco... Año pandemia. Año pandemia, eso significa 45% más que el año 2020, a similar periodo del 2020. ¿Cuáles son, viceministro, los elementos que explican sobre todo este crecimiento, este aumento en recaudación solamente de este último año, ¿no? Estamos hablando de este porcentaje que yo había citado en un inicio, ¿no es cierto? De los, bueno, no es el porcentaje, aquí le doy los 4.633 millones más, ¿verdad? Tenemos 4.636.000.6 más, estamos hablando del 24%, ¿sí? Solamente hablando de impuestos. Impuestos, recaudación de mercado interno. Mercado interno. Lo podemos sumar también a lo de la aduana. Mira. Con la aduana, ¿qué porcentaje tendríamos? Son 8.000 millones más. Vamos cerrando. Algo que es importante considerar. El gobierno, sobre todo nuestro presidente, el año 2020, cuando asumía el gobierno, todos le preguntaban cuánto tiempo va a tardar la economía en poder recuperar, ¿no? El mismo dinamismo prepandemia. Y en el cuadro que ustedes les mostraba, ahora sí, les podemos muestro, volver al ¿no? cuadro, sí. Ahí está. Al mes de septiembre, nosotros ya hemos superado el nivel de recaudación del 2019, prepandemia. Fíjate, la línea que tú ves en la parte de arriba, estamos con 45.237 millones que hemos recaudado al 2022 a septiembre, y a similar periodo de enero a septiembre del 2019 habíamos recaudado 43.789 millones. Acá, Es decir, hemos tardado casi un periodo de casi 2 años claro, en llegar a superar. Nuestra recaudación en este momento ya es una recaudación que está superando la recaudación 2021, pero ya está superando inclusive la recaudación del 2019. Lo que le quería preguntar, viceministro Morales, es cuáles son los ejes que están explicando esto. Tenemos, por un lado, por supuesto, la salida de este tiempo de pandemia, pero podemos también interpretar que impuestos nos está ajustando más el cinturón, o que hay un universo de contribuyentes que es mayor, o que la economía está más dinámica, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un negocio, vendo más, por lo tanto contribuyo más. ¿Cuál eje está pesando más en todo esto? Dentro de la estructura impositiva, los impuestos que tienen una mayor relevancia en el periodo de este 2022 es un tema del IVA, ¿no? La recaudación de impuestos a las utilidades de las empresas aumentó de manera muy importante en la economía en lo que va de este periodo, ¿no? Imagínate, ya estamos superando los 9.000 millones de bolivianos por recaudación del IVA. En años prepandemia, bordeamos por recaudación del IVA los 10.000 millones de bolivianos. Y ahora estamos por 9.300 millones de bolivianos, recaudación del IVA, en lo que va. ¿No? Estimamos que vamos, te digo, tranquilamente nosotros vamos a llegar a tener la recaudación del 2019. ¿No?
Primer elemento. Pero, ¿qué está detrás del impuesto de las utilidades de las empresas? Esto te preguntará y sobre todo nos va a preguntar a nuestros ciudadanos. La recaudación del IVA nace como resultado de la salud financiera de una empresa. Si una empresa tiene utilidades, el impuesto interno recauda mayor IVA por concepto de las utilidades que genera. Entonces, cuando se dice que ha habido un incremento en la recaudación del IVA, lo que estoy diciéndote es que ha habido un incremento en las utilidades de las empresas, ¿no? Y o sea, ahí que han ganado más. Han ganado más. El 2021 ha habido una mayor, ¿no?, actividad en la economía, se ha generado mayor dinamismo. En algunos sectores debe ser, ¿verdad, viceministro? Sector financiero, sector petrolero, comercio, ¿no? Servicios generales de profesionales. Se ha movido bastante, ¿no?, en el tema. Vamos a tocar el tema de qué sectores no estarían generando, ¿no? Y yo comparto contigo el criterio. Pero esta performance, esta dinamicidad en la economía, una generación de mayor actividad económica, que ha dado resultado a que se generen mayores ganancias en determinados sectores, ha empezado a elevar la recaudación del IVA. Y eso no es porque el ministerio o el gobierno haya incrementado la alícuota. No se incrementó la alícuota, no se hizo modificaciones, simplemente si ha ganado más, recaudo. Se tiene que contribuir con la misma proporción que determina la norma, ¿no? Un 25% de las utilidades. Un primer elemento. La otra, Claudia, es el tema de la recaudación del IVA, ¿no? Uh-huh. Fíjate el lo comportamiento. Vamos a poner ahí y lo vamos a congelar también. Ya está congelado, listo. ¿No? La recaudación del IVA, fíjate, ha ido aumentando. El año pasado, ¿no?, hemos llegado a 9.869 durante toda la gestión del 2021 de recaudación. 9.800, y fíjate el historial. Estábamos por orden de los 10.500, ese es nuestro pico, 10.580 en un momento del 2015 donde hemos recaudado. El año pasado, 2021, ya hemos llegado a 9.869. ¿Cómo estamos a septiembre? Estamos con 7.763 millones ya. Nos falta todavía 3 meses con alta dinamicidad comercial, ¿no? Nos falta octubre, noviembre, diciembre. Entonces, advertimos que la recaudación del IVA, que es un indicador, nosotros como en economía, es un indicador adelantado de la actividad económica porque refleja cómo se está comportando el nivel de ventas en la economía. Cuando aumenta la recaudación del IVA, es que se está vendiendo más, ¿no? Entonces, esa recaudación refleja que hay una mayor dinamicidad. Y es lo que yo te decía, ¿no? Hay una mayor dinamicidad en la economía. Estamos advirtiendo por la recaudación del IVA, primer elemento, factor, un indicador de coyuntura bastante importante y bastante robusto en el tema del análisis económico de coyuntura, que lo hacemos cada viernes con nuestro ministro al mando del grupo macroeconómico. Entonces, ahí vemos cómo la economía se ha estado moviendo muy importantemente en estos periodos de tiempo, ¿no? Ahora hay un pico, fíjense en el cuadrito, en el 2021, ¿verdad? Baja en esas 2 barras azules, en 7.389, 7.763. ¿Alguna explicación acá? No. Lo que pasa es que los 2 barras azules son cuadros comparativos a similar periodo del 2022 respecto al 2021. Es decir, el año 2021, por recaudación del IVA, hemos llegado a 9.869, toda la gestión. Ahí tú me dices, ¿cuánto hemos alcanzado a septiembre con respecto a este año, ¿no? Entonces ves las 2 barras azules. A septiembre del 2022 tenemos una recaudación de 7.763 y a similar periodo del año pasado estábamos con 7.389. Otra vez, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál sería la explicación preponderante? Porque siempre hay varios ejes, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que ustedes intuyen que puede estar sucediendo como factor clave en todo esto? Que no es uno solo, pero ¿cuál sería un factor clave? El mercado interno. Esto sí es mercado interno. Esto es un reflejo de lo que está pasando en el mercado interno. Las políticas que hemos adoptado como gobierno, por un lado, motivar la demanda, el consumo en el mercado interno, y por otra parte, el tema del acceso a créditos más baratos, dinamizar la parte productiva, está generando una mayor dinamicidad. La inversión pública juega muy importante. ¿Por qué es importante? Cuando se construye se hace un puente, se hace un hospital, se hace obras de construcción de gran envergadura, no solamente el impacto va a la obra misma, sino ese albañil, ese plomero, ese electricista,
fin de semana sale con la familia, va, compra, dinamiza la economía. O las empresas también que participan la de las empresa obras que públicas. vende, las empresas que venden la arena, que llevan y trasladan el cemento, las empresas que venden cal, estuco, eso mueve la economía. Entonces, la actividad se ha dinamizado de tal forma que está reflejándose en esta recaudación. Y Claudia, no hemos movido ningún impuesto. Observamos, tú no vas a advertir, y ustedes como medio de comunicación lo saben, cuando el impuesto sube, obviamente hay una cierta dinamicidad, hay protesta de la gente, porque en realidad, en aquí, como en cualquier parte del mundo, Mal momento sería para subir impuestos. ahorita ¿no? nuestro interés, nuestra tarea, a la cual estamos abocados, es impulsar el tema de la dinamicidad de la economía, impulsar la actividad económica, y lo que estamos haciendo, es más bien fomentando el tema de la actividad de forma tal de que la factura electrónica nos permita un mejor control, pero que haga la vida fácil al contribuyente, ¿no? Eso es importante. ¿Qué me dice del universo, otra vez, del universo de contribuyentes? Porque se ha tratado en muchas instancias este tema y es una queja que se escucha de quien sí paga impuestos, de quien tiene un supermercado, de quien abre un negocio y dice yo contribuyo, pero ¿qué pasa con todos estos sectores informales, los que no dan factura? ¿Cómo está esto? ¿Ha habido alguna política de ampliación, de crecimiento de este universo de contribuyentes? ¿Lo toman en cuenta? Sí, sí. Mira, yo te quiero mostrar, pero mostrarte y además decirte, cuando nosotros hemos asumido el gobierno, la recaudación impositiva, ¿no?, cayó en estábamos en 55 mil millones de bolivianos de recaudación en 2019 y caímos a 42 millones, casi 13 mil millones menos, ¿no? 2019 lo hemos dejado con 55 mil millones de bolivianos y caímos a 42 mil, 13 mil millones. Casi es, para que los tengamos más o menos de manera figurativa, es como si el Impuestos Internos y la Aduana Nacional hubiesen cerrado sus puertas y no atendió a nadie durante 3 meses. Y más o menos lo que recaudamos en 3 meses son 13 mil, 14 mil millones de bolivianos. Eso es lo que hemos dejado de recaudar. ¿Eso qué ha conllevado? O sea, realmente ha conllevado a que amplíe mucha actividad informal, ¿no? Mucha actividad informal, se ha promovido el tema de la parte de generación se ha escuchado denuncias de corrupción al interior de Impuestos Nacionales donde inclusive se ha negociado el tema de determinar impagos a determinadas empresas, ¿no? Se ha extinguido las deudas tributarias para determinados contribuyentes y marcados, ¿no? Entonces, esto ha generado una suerte, además del tema de la pandemia, sumado al tema de la inactividad de la política tributaria, sumado a la inactividad de la política operativa de las sanciones tributarias, ha generado una ampliación, ¿no?, de la actividad informal. Eso no lo podemos negar, hay actividad informal. Lo que estamos trabajando ahora, nosotros estamos trabajando en promover, más al contrario, la actividad, formalizar la actividad informal, formalizar. Pues como tú decías, no estamos abocados de aumentar los impuestos, sino más bien estamos abocados en poder generar políticas selectivas, de incorporar dentro de la política tributaria la política de redistribución del ingreso. Fíjate con el tema del RE-IVA. El año 2020, a los 2 meses que hemos asumido el gobierno, el presidente nos dio una tarea básicamente al Ministerio de Economía que se impuso el tema de incentivar el tema de la compra, pero con factura. El RE-IVA, que es un régimen especial, ya tenemos casi 80.000 beneficiarios. Todas aquellas personas que ganan por debajo de 9.000 bolivianos en su ingreso, ahorita están siendo sujetos de una devolución por concepto de compras con factura del 5%. Mira, hemos devuelto ya más de 40 millones a septiembre. Estimamos que a fin de año vamos a llegar a los 60 millones de devolución. Se ha socializado también en la población el recurrir a ese mecanismo, ¿no? Y eso ha tenido un impacto muy fuerte en el IVA. Porque las personas generalmente cuando van a una tienda dicen, no, sin factura, así no nomás. piden, así nomás, démelo. Entonces ahora lo que estamos haciendo es motivar la compra con factura. ¿Y qué es el beneficio? Pide la factura y le estamos devolviendo el 5% del valor de la factura.
Si es una compra de 100 bolivianos, te devolvemos en tu cuenta corriente, en tu cuenta de ahorro, te devolvemos el 5 bolivianos de los 100 bolivianos que has gastado. Entonces, estamos promoviendo el tema de la formalización y eso está reflejándose en un impacto en la recaudación del IVA, en la recaudación del IT, y eso nos está moviendo más nosotros los recursos, porque al final es algo importante, Claudia, porque yo he estado escuchando muchas veces a muchos autoridades municipales de las gobernaciones señalar que no toman en cuenta este tema de la recaudación como algo que no les afectara. De cada boliviano que recaude impuestos internos y la aduana nacional, es importante que tienen que saber. Es un tema de coparticipación. No solamente pierde el Estado, sino pierden los municipios, pierden las gobernaciones, pierden las universidades. Y ahorita necesitamos generar una política de fomento a la actividad formal en la economía, de forma tal de que también ellos se puedan beneficiar como, ¿no?, entidades territoriales, que son autoridades de entidades territoriales. Porque un pesito que necesitamos es un pesito para hacer carreteras, un pesito para dar ítems para salud, educación. Por supuesto. O sea, son los recursos necesarios que dejamos de perder y donde todos perdemos. No solamente pierde el nivel central del Estado. Por ejemplo, este paro de Santa Cruz. No solamente va a perder el Estado, si es que se va a llegar a ese extremo. Van a perder todos los municipios, van a perder todas las gobernaciones recursos, porque ese pesito que vamos a dejar de recaudar por día, claro, que más o menos hemos estimado son 7 millones de bolivianos por día que vamos a tener el impacto en Santa Cruz, 7 millones por día que vamos a dejar de recaudar, vamos a perder todos. Como dice mi abuela, cuida las monedas, que los billetes se cuidan solos. Gracias, viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, por estar acá y por tenerlo en el estudio. Primera vez, pero volverá y volverá porque lo vamos a invitar. Tenemos también pendiente hablar con la autoridad de aduana para ver un poquito el detalle de las cifras. Le agradezco de verdad estar acá en el programa. A ti te agradecido, Claudia. Yo quería complementar una idea que tú lo mencionaste al inicio del programa. Tú decías que el medio de comunicación, en este caso como La Razón, han tenido un impacto muy fuerte, más aún en un escenario donde tenemos una inversión tecnológica muy fuerte, ¿no? Y yo hago este recalco porque siempre yo lo manejaba en ese tema. Mira, el año pasado, cuando nosotros como gobierno impulsamos el tema de empezar a gestionar el cobro del tema de los servicios digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que mucha propaganda se está yendo a los servicios digitales y que no están contribuyendo en un peso al erario nacional. Y cuando nosotros queríamos incorporar este impuesto, la oposición señalaba que nosotros queríamos cobrar por el uso del WhatsApp, por el uso del Facebook. Me acuerdo, ¿no?, del debate. Entonces, mira, aquí estamos viendo de manera evidente cuál es el impacto que estamos teniendo por la inversión de estos streamings que están afuera, sí, y que nos llegan, ¿no?, que nos llegan y nos sacan el dinero sin dejar un peso al Estado. Entonces tenemos que tener también presente de que esos elementos hay que discutirlos nuevamente y hay que volverlos a discutir y hay que volverlos a incorporar dentro del sistema tributario, que es importante y que estamos trabajando para eso, ¿no?